Los primeros electrónicas las hicimos nosotros en casa con dispositivos de Amazon. Cuando estás en contacto con muchos startups es que encuentras cosas muy, muy chulas y también encuentras cosas desagradables. Yo tenía esta vocación muy, muy grande con la seguridad personal y pensé, ostras, si se puede, tirémoslo adelante. Antes de ir para ello, quería saber un poco cómo empezaste, ¿no? Tenías 21 años cuando empezaste. Sí. ¿Y estabas aquí o estabas fuera? Yo estaba aquí en Barcelona. Vale. Yo justamente me estaba graduando de la universidad y empezaba unas prácticas en una incubadora y aceleradora. Uh-huh. Y ahí entonces entendí que, ostras, tenía otras opciones que no fuera a ir a Deloitte después de la universidad. Me gustó, ¿no? Que hubiera otros caminos menos convencionales y nada, muy, muy grande con la seguridad personal. Y pensé, ostras, si se puede, tirémoslo adelante. Uh-huh. Y nada, y empecé ahí. Muy bien. Y entonces, allá, cuando estabas en B Combinator, ¿no? Que es donde... Es donde mis prácticas, tío. Vale. Y desde las prácticas, ahí viste todo el proceso de cómo era crear una startup. Y allá, después te diste cuenta que lo querías montar por tu propia cuenta. ¿Sí? Exacto. Con todo el know-how que ya obtuviste. ¿Sí? Sí, lo que pasa cuando estás en contacto con muchos startups es que encuentras cosas muy, muy chulas y también encuentras cosas desagradables. Entonces lo que te das cuenta es que a lo mejor es compatible con tu visión intentar hacer las cosas un poco distintas. Uh-huh. Y esto quiere decir que nos vamos a equivocar muchas veces y lo hemos hecho. Uh-huh. Pero estoy feliz porque es nuestra manera de hacer las cosas. Uh-huh. Aquí cuando hablamos de casos, ¿no? De emprendimiento, solemos explicar casos más de... oye, tú coges, prototipas tu servicio, luego lo empiezas a vender con un cliente, luego esta venta lo que haces es que lo escalas, ¿no? A partir de ahí replicas con otros modelos como tal. Y tu caso no fue tan así, ¿no? Ha sido un modelo diferente, que es más la vía más de startup como tal. Cierto. Entonces, ¿cómo fue este inicio, no? Vale, tienes esa idea, tienes ya este know-how, pero ¿cómo haces para empezar una startup sin haber facturado aún, ¿no? Que es el punto. Sí, yo te digo, a mí de hecho me hubiera gustado poder hacer un bootstrapping, haber empezado a facturar y testear y validar con mis primeros clientes. ¿Qué pasa? Yo me metí en un mundo que yo no conocía, al no ser ingeniera, que es el mundo del hardware, el software y el firmware. Entonces, desarrollar un dispositivo como Flamite requiere una inversión previa significativa. Entonces, lo que hicimos fue, yo me había fijado que la mayoría de startups tenían un board y tenían también comités y cosas por el estilo. Y dije, oye, pues voy a formar el mío con las piezas que necesito para desarrollar este producto que tengo en mente. Entonces fui a buscar a los ingenieros, fui a buscar al financiero, fui a buscar cada una de las piezas y a cada una de ellas las recompensé con equity al inicio. Vale. Equity de una sociedad que no estaba ni constituida. Es decir, si esto va bien, nos irá bien a todos. Si no, pues gracias y tal, amigos. Y entonces nada, a partir de ahí constituí y empezamos a desarrollar Flamite en casa. Esto quiere decir con una impresora 3D y los primeros electrónicas las hicimos nosotros en casa con dispositivos de Amazon. Sí. Y entonces una vez tenía el MVP, decidí entonces ir a por esa ronda de inversión para industrializar. Y ves, cuando quiero ir a la primera fase, ¿no? Sí. O sea, tú coges y dices, bueno, tengo esta idea, es este dispositivo, ¿no? Que te alerta o que alerta a los demás, ¿no? Si tienes algún caso de inseguridad. Sí. Entonces, convences a personas que eran ingenieras... Muy senior. ¿No? Sí. Muy senior. Sí. Que iban a poner parte de su tiempo a cambio de un equity, ¿no? De algo que no existe. De algo que no existe. Sí. Es muy complicado, ¿eh? Hoy en día, vale. ¿Qué fue lo que les comentaste cuando empezaste? O sea, ¿cómo les acabaste convenciendo? Yo les dije que yo tenía una misión muy grande, que es que todas llegamos a casa. Ese, de hecho, es nuestro moto en Flamite. Flamite, llegarás a casa. Punto. Eso es a lo que nos dedicamos. Y tuve mucha suerte de encontrar personas con valores parecidos y que querían remar hacia esa misma dirección. Entonces, para mí fue todo fue muy orgánico, fue muy natural encontrar estas personas por el camino. Y no te voy a decir que no me equivoqué con algunas, por supuesto, pero fue un equipo que se formó muy, muy temprano, entraron como advisors y luego más tarde también, de hecho, tenemos inversores que invirtieron y ahora están trabajando full time en Flamite. Por lo tanto, nuestro esquema es un poco raro en relación a ello. Vale. Entonces, ellos invirtieron, ¿no?, en esta fase pre-seed. Algunos dinero, otros tiempo full time, sí. ¿Vale? Con eso consigues un
primer amount, un primer monto, ¿no? Sí. De dinero. Sí. ¿Que cuánto era más o menos, si se puede contar? Eran 100.000 euros. 100.000 euros. Sí. ¿Sí? Y eso te da caja para... Eso me da caja para desarrollar el producto. Es decir, es una caja que no es un runway tan lean como a mí me hubiera gustado. Me hubiera gustado ir más ajustada. ¿Qué pasa? Que yo tenía que producir muestras. Entonces te diré que me dieron un runway de 6-7 meses aproximados. Vale. Entonces, con eso ya empiezas a incorporar a más personas que te iban a tal, o aún continuabais y poníais todo para el producto. ¿Cómo lo distribuiste esos 100.000? Eso es curioso, porque ahí hicimos algo fuera de lo común también. Claro, nosotras ya teníamos una granada desarrollada conforme lo que queríamos. El primer gasto importante fue industrializar esta granada, es decir, pasar las certificaciones europeas que nos permiten comercializar y saber que todo lo que producimos es seguro para el consumo. Entonces, una vez teníamos esta gran materia que había sido esfuerzo in-house, para mí solo tenía sentido invertir en visibilidad. Es decir, yo no iba a invertir en producto, porque el producto ya lo habríamos desarrollado en ese momento, sino que invertimos no en medios ni nada por el estilo, sino en un equipo de comunicación potente. Entonces lo que hice fue buscar 3 personas muy jóvenes que eran nativas digitales y que ya tenían plataformas digitales. Veía que se movían muy bien en redes. Dije, oye, ¿queréis venir hacia Flamite y comunicar aquí? Y entonces estas personas nos ayudaron con la creación de marca, con la creación de contenido y ahora siguen con nosotros. Y eso sí, están en nómina. ¿Están en nómina como tal? Con algo definido, sí. Vale, luego tienes a las personas que están como los del board, ¿no? Que están también poniendo parte de su tiempo y demás. Equity. ¿Y tienes a más personas o...? Sí. Luego tenemos, bueno, esto ya lo considero un poco más externalizado, en la parte de developing, de software. En esta parte tenemos 2 ingenieros exteriores que trabajan con nosotros, son colaboradores. A mí nunca me gusta decir que subcontratamos, es más un colaborador, prefiero cuando hay ese tipo de match. Pero sí les pagamos, obviamente. Y me gustaría internalizarlo más adelante. De momento no es necesario, pero lo será en menos de un año.